Bueno, agradecido al Señor por esta oportunidad, gracias a la confianza de nuestro hermano Eduardo Barrera. Y el título de este mensaje es Dejemos a Dios hacer su obra en nosotros. Dejemos a Dios hacer su obra en nosotros. Invitarles a abrir en el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos 13 al 17. Bueno, doy lectura entonces al texto, dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea el Señor. Bueno, este mismo capítulo, hermanos, en los versos precedentes del 1 al 12, nos habla justamente de la misión de Juan el Bautista. Un hombre, como podemos leerlo con calma, de profundas convicciones y muy valiente al tener que enfrentar a un pueblo que estaba totalmente alejado del Dios de Israel, del pacto, de la ley. Y él no titubeó en llamarlos a arrepentimiento de todo corazón. Tampoco dudó en enfrentarse a los fariseos y saduceos, que eran religiosos de ese tiempo, diciéndole palabras muy hermosas como generación de víboras, ya por la hipocresía que ellos tenían. En fin, su llamado a arrepentimiento fue firme. Y no bastaba que las personas mostrasen una actitud favorable a este llamado, sino que él les decía claramente lo que tenían que hacer, frutos dignos de arrepentimiento. En el texto paralelo del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 10 al 14, también nos relata que cuando las personas se acercaban con un corazón humillado, tocados por este mensaje de este gran predicador, les decía, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa misma pregunta le hicieron aquellos hombres que cuando ante el primer discurso del apóstol San Pedro, en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, también llegaron con su corazón quebrantado, arrepentido, y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Parece que una evidencia verdadera de una persona que procede a arrepentimiento de sus pecados es que de su corazón y su alma surge esta pregunta, con una total disposición a caminar como discípulo y permitiendo ser enseñado en la vida cristiana. En primer lugar, por Dios mismo, y en segundo término, por otro, como su tutor, su mentor, o sencillamente como su discipulador. Es una actitud que surge en el corazón, real, verdadera. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer, Señor? Cuando hay un sincero arrepentimiento en el corazón de una persona. Bueno, Juan el Bautista, podríamos decirlo, era un cristiano ejemplar, un discípulo a imitar. Pero Dios conoce los corazones, más allá de lo que nosotros vemos. Todo lo que pensemos, digamos o hagamos, aunque sea en el camino de la verdad, siempre, hermanos, es carente, incompleto, necesitado de la luz de Dios, necesitado de la guía del Señor en todo tiempo y lugar. El corazón tiene ciertas propensiones o inclinaciones, las cuales debemos observar cautelosamente como centinelas atentos, no distrayéndonos. Y una de esas propensiones o tendencias es a replegarse, a conformarse
o a posicionarse en un lugar de confort o lo que conocemos como el statu quo. Por esto que el mensaje que nos da el apóstol San Pablo en su carta a los romanos es muy importante. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea nuestro Señor. Bueno, y si el corazón tiene esta oculta propensión o inclinación, ¿cómo podríamos evitar caer en el sigiloso conformismo y acomodamiento a nuestra presente condición de vida? Podemos encontrar variados consejos, prácticas, terapias, técnicas, pasos que indiquen maneras de renovarnos. Hoy existen muchos especialistas en el área del coaching, ¿cierto?, que tienen que ver con el comportamiento, con cambio de mentalidad, y tratan de hacer de nosotros nuestros propios gestores del cambio, que seamos nuestros propios líderes. En fin, podemos estudiar algo nuevo o especializarnos en aquellas cosas que sabemos. Podemos leer en abundancia libros que tratan de la ciencia del comportamiento, de autoayuda. Podemos ver hoy día hay muchos recursos, muchos links, en fin, estos tips de ayuda, ¿cierto?, de videos testimoniales de superación, o leer o ver biografías de grandes hombres y mujeres que hicieron grandes cambios. En fin, todo esto con seguridad nos va a ayudar. Pero hay algo que es irreemplazable ante Dios: entregarse sin condiciones y sin reservas a la voluntad de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor. Entregarse, eso es irreemplazable delante de nuestro Dios. Entregar el corazón y la vida, el alma y todo lo que somos, la mente y todo lo que pensamos, la voluntad y todo esfuerzo que hagamos al Señor Jesucristo, y seguirlo a Él por sobre todas las cosas. Bendito sea nuestro Señor. Hoy quiero, justamente en base al texto del Evangelio que leí sobre el bautismo de Jesús, hablar que no basta sobre el conocimiento y experiencia que podamos tener a nuestro haber, sino que es necesario decidir y resolvernos con firmeza, dejando atrás todo titubeo o conformismo, o esa engañosa resaca emocional del ensimismamiento, abriéndonos al Señor, puesto que aún no hemos conocido y vivido todo lo glorioso que Dios es. Bendito sea el Señor. Y toda su maravillosa obra que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Aún no es suficiente. Aún no hemos conocido todo el esplendor de quién es Dios, de quién es Cristo, el Señor que resucitó de los muertos, y de todo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y esto es bueno que quede un largo camino para que no nos conformemos y podamos abrir nuestros corazones. En tanto escuchamos la voz de Dios que nos llama día y noche a seguirlo a Él por sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Quiero reflexionar entonces en tres ámbitos que tienen relación con la condición del corazón y la decisión y resolución que debemos tomar. El primero de ellos es la oculta resistencia. La oculta resistencia. Leo entonces el verso 3 y 14 del capítulo 3 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Bueno, Jesús viene de Galilea, como dice el texto, al río Jordán, donde está Juan el Bautista. Este mismo río vio en su momento, en los tiempos del profeta Eliseo en la antigüedad, a un gran general de los ejércitos de Siria, llamado Naamán, pero que tenía lepra, y que por mandato de este gran profeta le dijo: ve, sumérgete en ese río y serás sanado. Y finalmente
Él se resistió, cuestionó, argumentó, en fin, pero tuvo que hacer lo que el profeta le dijo. Fue, se sumergió y fue totalmente sanado. A ese río viene el Señor Jesucristo. Y ahí está Juan el Bautista y lo reconoce. Y aunque parezca, hermanos amados, una actitud de humildad, lo que él dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, solo da cuenta de una resistencia innecesaria a la voluntad de Dios. El cometido de Juan el Bautista era solo llamar a arrepentimiento y realizar, ¿cierto?, la misión que Dios le dio. Él solamente tenía que preparar el camino del Señor y solo tenía que bautizar a Jesús. Hoy día se han hecho muchos estudios en la ciencia del comportamiento que en todas las personas hay reticencias, hay resistencias a los cambios. Podemos realizar muy bien ciertos trabajos, labores, y podemos tomar un dominio sobre nuestras actividades. Pero justamente cuando surge un imprevisto, una incomodidad, algo que hay que hacer distinto, algo sucede en nuestros corazones. Una molestia, una resistencia a ese cambio. Y no es que Juan el Bautista haya estado totalmente equivocado en su argumento, pero no estaba en la voluntad de Dios, sino lo que él debía hacer era solamente bautizar a Jesús. El relato nos dice que Juan se le oponía a Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, haciendo con sinceridad las cosas, con intenciones correctas, con esfuerzo, Dios quiere que hagamos otra cosa y resistimos tal cambio? Imagínese usted que si Dios le pidiera que hiciese algo que conflictuara su razonamiento y sus emociones. Puedo dar dos ejemplos en el Antiguo Testamento, cómo se habrán sentido ellos. Oseas e Isaías, dos profetas. Dios le pide a Oseas: toma a una mujer prostituta y cásate con ella, porque él quería darle un mensaje al pueblo de Israel que era rebelde, idólatra. Todo el sentimiento que tuvo Oseas y tuvo que hacerlo. O Isaías, que Dios le dice que anduviese descalzo y desnudo por 3 años para dar un mensaje a Egipto y Etiopía. Entonces, lo que quiero plantear es que el corazón, su corazón, el mío, requiere entregarse en todo tiempo al Señor, porque hay ocultas resistencias. Hay un abismo profundo en nuestros corazones que a veces nos supera y no sabemos cómo somos en ciertas situaciones de la vida, en ciertos momentos de crisis. Por eso es que tenemos que ir delante del Señor y entregarnos de corazón. Porque, repito, hay ocultas resistencias que nos impiden dejar que la obra de Dios se despliegue con poder y plenitud en nosotros. Muchas veces vivir por fe implica enfrentar este tipo de conflictos, en que queremos quizás estar en un statu quo, tranquilos, que no se muevan las aguas, y Dios hace un giro total y radical, y tenemos que obedecer, y tenemos que ir hacia el lugar. Bendito sea el Señor. ¿Qué resistencias presentamos? Estamos hablando, el primer punto, la oculta resistencia. Quiero hablar solamente de 2, pero que son delicadas. La primera de ellas, a acercarse a Dios. El Salmo 32:9, puede escucharlo, tome nota ahí para que después lo revise con calma. Dice lo siguiente: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, ¿qué figura nos plantea este verso? Dios no quiere que vivamos una vida sin entendimiento, de eso estamos totalmente de acuerdo, es de común denominador. Él nos ha dado la mente para formarla, especialmente por la palabra de Dios, y así guiarnos en la vida según sus propósitos. Hoy nos enfrentamos a una generación de jóvenes y también de adultos
cuyas conductas en nada se diferencian del caballo y del mulo. Parece complicado, tragicómico, pero es así. Cuyas conductas o todo lo hacen sin entendimiento, sin prudencia, arrebatadamente, sin ponderar las consecuencias de sus dichos y actos. Bueno, ese no es el tema de la reflexión, es lo siguiente. El énfasis que quiero colocar en sus corazones es lo que dice este salmo, porque si no, no se acercan a ti. En las comunidades cristianas hay personas que por sí mismas resisten acercarse a Dios y entregar sus vidas, y dependen que el sistema religioso los mantenga religados, unidos, como confinados, atrapados, etc. Asisten a las reuniones, participan de la dinámica del culto como rutina sagrada cada domingo, por ejemplo, pero no dan pasos de fe para transformarse en discípulos del Señor Jesucristo. El sistema religioso extiende entonces sus cabestros y sus frenos, porque como dice el texto, no se acercan a ti. Y el sistema extiende esos cabestros, esos frenos, es el símbolo, la figura, para que se acerquen a Dios. Pero por sí mismos resisten una y otra vez acercarse a Dios. Algunos se acercan por temor al castigo eterno, a la perdición eterna, solamente por las necesidades que están enfrentando, por la búsqueda de un bienestar psicológico y emocional. Sus corazones resisten a acercarse a Dios, ¿cierto? Y hay que extender esos frenos y cabestros para que se vuelvan a Dios. ¿Es natural para nosotros acercarnos a Dios? ¿Le es natural a usted y a mí acercarse al Señor? Examinémonos internamente en su corazón, porque esta es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, continua y diaria, para que usted y yo nos acerquemos al Señor, porque hay ocultas resistencias profundas en el corazón de todo ser humano. El Señor una oportunidad dijo: si la luz que hay en ustedes es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ya es el engaño muchas veces que hay en lo profundo del corazón. Nuestro corazón no lo hace, y por esto que es necesario ir por fe, obediencia, humildad y con esfuerzo de alma a la presencia de Dios para que Él haga su obra. Bendito sea el Señor. Comprendernos a nosotros mismos como somos y proceder en fe y en obediencia al llamado que nos hace el Señor a cada uno de los presentes. Gloria al Señor. Entonces esta es la primera resistencia, a acercarse a Dios. No seamos como el mulo ni como el caballo, ¿ya? Seamos dóciles, humildes, abiertos de corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe lo que Él tiene que hacer. Alabado sea el Señor. La segunda resistencia es delicada, al mover del Espíritu Santo. Al mover del Espíritu Santo. Estaba el diácono Esteban, capítulo 7 de Hechos, está el relato de todos estos acontecimientos, y lo llevan ante el concilio, acusándolo, en fin, como hacían contra los discípulos del Señor. Y él en un momento, en su gran discurso que da de las Escrituras, dice lo siguiente a todos los que estaban ahí, los principales de los judíos, fariseos, saduceos, en fin: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tal increpación de Esteban denota algunos elementos que dan cuenta de la resistencia del corazón al Espíritu Santo. En primer término les dice duros de cerviz. Bueno, conocemos lo que es la cerviz, es la parte posterior, ¿cierto?, de la cabeza, es decir, la nuca, ¿ya? Y en su parte gestual, cuando una persona se humilla, baja, ¿cierto?, o dobla la cerviz o la nuca. Pero una persona orgullosa, altiva, soberbia, se mantiene ahí firme en su
cierta oposición. Esto representa la actitud del corazón. Cuidémonos de caer en esa dureza de corazón, en esa dureza ante el llamado de Dios. Este símbolo que habla duros de cerviz es que el corazón no se quiere humillar delante del Señor, no se quiere entregar, no quiere permitir que Dios haga su obra profundamente en mi vida. De eso cuidémonos, porque Dios quiere hacer algo maravilloso con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. En segundo término les dice incircuncisos de corazón. Bueno, la circuncisión fue ordenada por Dios y era una señal del pacto de Dios con su pueblo Israel en la antigüedad. Para quien no sepa qué es la circuncisión, es una cirugía que se hace en el genital masculino. Nada más que eso, punto. Pero este acto proyectaba el cambio que debía ocurrir en el corazón, porque el apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón. Vale decir, entregarse con sumisión al cumplimiento de la voluntad de Dios. Muchos del pueblo de Israel solo se quedaron en la forma, digamos la parte externa de la circuncisión, pero no comprendieron, no entendieron que debían permitir que Dios sacara el pecado de sus corazones. El Espíritu Santo toca y toca una y otra vez los corazones para hacer su buena obra. Pero el corazón no se entrega, no obedece, posterga la decisión. Será en otra ocasión, será en otra reunión, en fin. Prefiere mantener distancia y reserva como un observador respetuoso e incluso piadoso. Esto es resistencia al Espíritu Santo. En tercer término, el texto nos dice incircuncisos de oídos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, se reunió con los principales judíos y él les habló del Evangelio, les contó todo lo que había hecho. Y muchos creyeron, pero otros se resistieron y no creyeron. Y finalmente él les dice estas palabras: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero para una persona cuyo oír es pesadamente, tiene muchos argumentos en su mente y una carga emocional en su alma que le impide que obre la fe, que le impide que el Espíritu Santo pueda transformar su vida. ¿Cuántas personas le decimos una y otra vez, pero acércate, sigue, anda a reunión, no deje de asistir, ora, lee la Escritura, es que tengo este problema? Hay una cantidad de argumentos en la cabeza y una carga emocional que al oír todo lo que usted le dice o lo que escuchen de este púlpito es un oír pesado, pesado. Y no deje que se libere la fe, la cual le puede dar la salvación y la libertad que trae el Espíritu Santo. Cuidémonos de eso, cuidémonos de tener un oír pesadamente, porque eso es una señal peligrosa de que estamos alejándonos de nuestro Dios. Es una resistencia al Espíritu Santo. Su oír no se abre con libertad a la palabra de Dios, no tiene la disposición a obedecer el llamado que Dios le está haciendo. Dios nos dice con fuerza en su palabra, Hebreos 3, 7 al 9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Bendito sea el Señor. Al oír la voz del Espíritu Santo, y esto es siempre porque Dios se ha revelado al mundo en Jesucristo, y Él es la voz del Dios Todopoderoso, es Dios con nosotros, y se abrió la palabra de Dios a todo el mundo, a toda alma y a todo corazón.
Hay un momento especial que es la reunión, como en este momento. Pero la voz del Espíritu Santo habla a los corazones. Y siempre cuando se hace oír su voz, el corazón se enfrenta a la decisión de obedecer con humildad el llamado que Dios le está haciendo o desestimar tal llamado. Esto último solo muestra la resistencia del corazón y lo único que trae es endurecimiento. Cuidémonos de este gran mal de resistir al Espíritu Santo. En segundo término, dejemos que Jesús obre en nosotros. Alabado sea el Señor. Decisión de hoy, de mañana y de cada momento. Dejemos que Jesús obre en nosotros. Bueno, el texto central, verso 15, nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora a Juan el Bautista, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bueno, usted ha escuchado la frase quemar las naves, ¿cierto? Ya. Esta frase en un principio se la atribuía a Hernán Cortés, que llegó a las costas de México, pero específicamente él no quemó las naves, sino que las hundió, porque hubo un motín. Dijo, bueno, para que no se me vaya la tribulación, voy a hundir las naves y acá nos quedamos. Pero el término original se le debe a Alejandro Magno, cuando llegó a las costas de Fenicia y se enfrentó a un ejército que lo superaba en número. Entonces este gran líder, Alejandro Magno, mandó a quemar todos los barcos y le dijo a los tripulantes, a su ejército: la única manera que volvamos a nuestros hogares es en los barcos de nuestros enemigos. Qué buen motivador, ya, tremendo. No había otra, ya, no había otra. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Todos tenemos que dejar algo atrás. Bendito sea el Señor. Todos tenemos que tomar decisiones que nos hagan ir en pos de un propósito superior. En psicología se han hecho estudios muy profundos sobre el apego emocional en los niños y se han proyectado también estos estudios en los adultos. Hay una psicóloga investigadora estadounidense, Mary May, que se focalizó en el estudio del apego emocional en los adultos. Yo solamente estoy dando algunas cosas muy generales, que hay hermanos y hermanas que son psicólogos, así que ellos son especialistas en esta área. Y esta investigadora se focalizó en la narrativa de los adultos, porque la narrativa daba cuenta de sus experiencias de apego que tuvieron en el transcurso de su vida. Y los clasificó en adultos seguros, indiferentes y preocupados. Bueno, los indiferentes y preocupados tenían hartos problemas. Ya no pudieron procesar, superar ciertas traumas o vacíos o las figuras de apego que no estuvieron o algo sucedió. En fin, se puede hablar bastante de eso, es muy interesante, pero las personas seguras sabían quiénes eran, una identidad, ¿cierto? Una autoestima, proyectos de vida, etc. Pero lo importante es que la narrativa, lo que ellos hablaban, les mostraba cómo era su proceso en toda la vida. Lo que hablamos da cuenta, hermano, de cómo está nuestra realidad interior. Y eso es una verdad. En todo momento y en todo lugar, lo que hablamos es o muestra cómo está nuestra realidad interior. Escuchemos a una persona y nos daremos cuenta si tiene fe o no. Porque esto viene de Dios mismo, no de la mente natural ni la racionalidad humana. No de terapia ni técnicas de autoayuda. Esto es algo que te viene del mismo Dios. La fe que viene por el oír la palabra de Dios, te viene de Dios y se encarna en tu vida. Y cuando escuchamos a alguien, te das cuenta si tiene fe o no. Si hacer la voluntad de Dios es su decisión de vida o no. Aquí no hay términos medios ni procesos. O transiente, como le llaman en otros términos, si las escrituras son su búsqueda, su dedicación y pasión o no. Si su tiempo está entregado al señorío de Cristo y a su servicio, o simplemente no lo está. Si da gracias a Dios en todo o no lo hace. Si está confesando al Señor Jesucristo o no. Al escuchar a una persona, escuchamos su realidad interior.
El Señor lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en nuestros corazones? ¿Qué abunda? En lo que saldrá. Saldrá en las palabras, en nuestro lenguaje, en nuestra narrativa. Bendito sea el Señor. Nuestra narrativa refleja cómo nos hemos constituido como personas. Hoy el Espíritu Santo nos dice a cada uno, deja ahora que haga mi buena obra en tu vida. Juan el Bautista tuvo que tomar una decisión. Entonces le dejó. Entonces le dejó. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados fue algo serio. Y a Dios Padre le significó un profundo dolor entregar a su Hijo. Pero lo hizo para darnos su salvación. Bendito sea nuestro Señor, hoy y siempre, que nos dio su salvación. Y toda decisión que tomemos por nuestro Señor Jesucristo hoy es una puerta que se abre a la eternidad. Bendito sea el Señor. Preguntémonos entonces en nuestro fuero interno, ¿qué debemos dejar en este día? ¿Qué debe dejar usted, yo, en este día? ¿Qué vínculos o apegos argumentativos, racionales, afectivos, emocionales, materiales, circunstanciales, en fin, qué apegos, qué vínculos debemos dejar ahora para que Jesús haga lo que tenga que hacer con nosotros? Dejemos obrar a Jesús. Y es lo que tuvo que hacer Juan el Bautista. Entonces le dejó. Y en tercer término, renuncia a tu vida y la vida de Dios se manifestará. Renuncie cada día a su vida y la vida de Dios se manifestará. Bendito sea el Señor. Versos 16 y 17 dice lo siguiente del texto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Dios quiere realizar una profunda obra en nuestras vidas, pero esto requiere que hoy nos entreguemos al Señor. Miremos cada día, hoy y cada día, como el hoy de Dios, que nos dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día de salvación. Bendito sea nuestro Señor. Si usted y yo estamos en esta reunión, es porque Dios nos dice, he aquí ahora el día de salvación. Es porque Dios nos trae con su gracia. Porque nadie puede venir al Señor Jesucristo, al Hijo que fue revelado al mundo, si el Padre con su gracia, su misericordia, su amor no los trae. Bendito sea el Señor. No perdamos esa conciencia que no es la rutina religiosa de venir el domingo. Es una gracia que Dios dispensa cada día. Cada día el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia está allí ayudándonos para que nos volvamos al Señor. Alabado sea el Señor. Si estamos escuchando este mensaje es porque Él nos dice, he aquí ahora el día de salvación. Esa voz maravillosa que se escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No puede haber relación con Dios, de Dios con nosotros, si el Espíritu Santo no está sobre nuestras vidas. Dios quiere que su Espíritu esté sobre toda persona, sobre todos nosotros. Para algunos de los aquí presentes, esto parte por volver el corazón a Dios con sincero arrepentimiento de sus pecados, confesándolos ante Dios y creyendo en el sacrificio de Cristo que murió por todos, derramando su sangre para limpiarnos y perdonándonos y así ser reconciliados con Dios. Para otros que ya han gustado el don celestial y están bajo la convicción que Dios lo está llamando a una renovación en su pacto, en su vida de santidad, en su consagración, en su caminar de fe y obediencia al Señor, tendrán entonces que dejar algo hoy y hacer lo que Juan el Bautista hizo,
dejar obrar a Jesús. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a esa profunda experiencia de amor de Dios, por el cual somos constituidos como sus hijos amados. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En conclusión, el llamado del Señor a nuestras vidas es una realidad presente. Presente, hoy. Hoy es día de salvación. Dios habla a nuestros corazones y conciencias y nos sitúa en su eterno presente, llamándonos a entregarnos a su voluntad y a caminar una vida de fe. Siempre hay decisiones que tomar para ir en camino hacia una relación más profunda y verdadera con Dios. Dios quiere la totalidad de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de toda inclinación del corazón, de toda propensión, de todo deseo del alma, de toda intencionalidad, de todo sueño y anhelo, de toda decisión en la vida. Dios quiere ser todo en todo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está llamando en este día. Una relación sincera con Dios es la que examina toda posible resistencia a su voluntad. En nuestros corazones siempre hay algo que examinar, con el fin de cuidar nuestras vidas y no desviarnos por caminos que no son convenientes. Juan el Bautista dejó, Jesús se bautizó y se liberó la gloriosa presencia de Dios. Vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo y Él fue lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Cuando dejamos, cuando quemamos las naves, cuando abrimos el corazón y dejamos atrás algo, se libera la presencia de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Y hoy el Señor quiere hacer eso con todos. Que el Espíritu Santo se despliegue con poder, se despliegue con fuerza, se despliegue con su gracia y su amor en nuestros corazones. Si hay resistencias al Espíritu Santo o acercarse al Señor, hoy es tiempo de salvación y volver el corazón a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Lo que el Padre dijo de Jesucristo ese día maravilloso, lo quiere decir de todos nosotros. Bendito sea el Señor, porque Dios nos llama hijo amado o hija amada, a quien no le ha abierto el corazón y entregado su vida al Señor, y sobre quien no ha venido a morar el Espíritu Santo. Podemos insertarnos en el sistema religioso, simpatizar con las enseñanzas de Jesús, admirarnos de su doctrina, maravillarnos de sus milagros e incluso vivirlos. Podemos recibir respuestas a peticiones de oración, sentirnos muy bien al ser tocados por la paz de Dios. Pero esto no dice para nada que Dios tenga contentamiento, complacencia. Bendito sea el Señor. Pero Dios, si lo hizo con Jesús, con el Señor, y Él se identificó con nosotros, también quiere llamarnos hijos amados, hijas amadas, y que la voz del Espíritu Santo se escuche en el corazón. En ti tengo contentamiento y complacencia, porque eso lo da la fe en el Hijo de Dios. A Dios le agrada la fe que se entrega, la fe que obedece, la fe que una y otra vez abre el corazón, la fe que reconoce su condición y le dice: Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer en este día. Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. Y para concluir y terminar, en tanto haya reservas en nuestros corazones, Dios seguirá llamándonos una y otra vez, hermanos amados, al corazón una y otra vez. Bendito sea el Señor. Y dejar que su Espíritu nos renueve profundamente. El corazón que se abre se identifica con esta oración que habla el Salmo 139, versos 3 y 4. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Alabado sea el Señor.
Quiero invitarle a orar. Haga un esfuerzo, sé que hace calor. Si usted tiene calor, yo estoy acá empapado, ya. Haga un esfuerzo. Puede ponerse en pie para orar al Señor. Abra su